Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Matrao. Hoy queremos traer un tema que se ha escuchado mucho en noticias, que habla sobre la violencia de los adolescentes jóvenes que entran a una escuela con armas, disparan y pues hay unas consecuencias terribles. Entonces, muchos nos preguntamos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanto odio? Y bueno, queremos como desmenuzar, porque seguramente no se reduce a que el joven tenga un problema particular, sino que quizá detrás de él hay más cosas. Y bueno, Claudia, como siempre, por favor, ilumínanos y ayúdanos a entender qué es lo que pasa y también sobre todo para, como padres, cuidadores y quienes estamos a cargo de, saber qué tenemos que ver, porque igual y eso que no estamos viendo repercute en un futuro. Claro, gracias Alejandra, hola a todos. Y pues como lo dices, estamos aquí nuevamente con un tema que nos sugirieron, ¿no? También, que está es muy actual porque, y cada vez es más frecuente, que es la violencia manifestada por los jóvenes, pero una violencia que destruye, una violencia que impacta, porque hablamos de que se ponen a disparar de pronto, ¿no? Que atentan contra la vida de los demás y contra su propia vida. Entonces, bueno, es un tema que nos han pedido. Y como lo dices, ¿no? Generalmente, o al menos lo que yo he escuchado y he leído en las noticias, es que esas explosiones violentas se le atribuyen a la facilidad con la que se consiguen armas o a los videojuegos o a la información que sale en medios de comunicación. Y sí, tiene una parte de cierto, ¿no? O sea, hay una parte en la que sí, si un joven tiene acceso a un arma, pues obviamente en un momento de desborde, en un momento de muchísima angustia, muchísimo enojo, muchísimo odio, como lo mencionas, se va a poner a disparar, ¿no? Que otro que tal vez también lo haría, si no tiene un arma, pues no hay manera de que lo haga. Pero si bien esta parte es cierta, también como lo dices, hay que ir más allá, ¿no? Y preguntarnos qué es lo que está pasando, porque se tiende a patologizar a los adolescentes, a los niños también, ¿no? Y a pensarlos a ellos y a sus familias como que están enfermos, como que son malos, como que hay que encerrarlos, hay que acabar con ellos, ¿no? Y no nos incluimos como sociedad en esa dinámica. O sea, es como si fuera una cadena y de pronto hay un eslabón y lo ponemos aparte, ¿no? Un eslabón que es como el malo y lo ponemos aparte y no nos ponemos a pensar como sociedad con qué se relaciona, ¿no? O sea, qué relación tenemos nosotros en eso que está sucediendo no directamente, ¿no? Estoy hablando de que directamente tengamos una relación, pero sí algo está pasando a nivel social, algo está pasando en las familias que está impactando en los niños y en los jóvenes y que está provocando que tengan estos desbordes, ¿no? Que yo lo llamaría así. Entonces, bueno, se patologiza, ¿no? Con patologizar me refiero a que se les etiqueta de una forma negativa, o también se le atribuye ese comportamiento violento a la biología, a la neurología, ¿no? De, tiene una disfunción neurológica, tiene algo mal en el cerebro, ¿no? Y entonces ya se pierde de vista todo lo que hay, la historia, los vínculos, la sociedad, cómo ha sido la interacción entre los diferentes miembros de la familia con ese joven, ya todo eso queda anulado. Entonces yo, para empezar, sí me gustaría recalcar esto, para que podamos pensar esta violencia juvenil como producto de una serie de factores muy complejos en los que claro que está la venta de armas, el acceso a las armas, la influencia de los medios, pero también está la historia particular de cada joven, también está los mensajes sociales, el ideal social de la época, también está el acompañamiento que tenga o no del adulto, de los maestros, de la escuela, etcétera. O sea, es algo muy complejo que no podemos reducir a una causa. Y que a veces yo creo que no siempre el joven tiene como, recuerdo un caso reciente del joven que dispara
y que salió mucho en medios como que la mamá daba el testimonio de casi casi de no puedo creerlo si era un joven muy tranquilo, ¿no? Y esto me hizo un poco de ruido cuando, porque en uno de los episodios anteriores que hablabas justo de la adolescencia, que decías, es que a veces no necesita un joven ser un torbellino o una persona que haga muchas cosas negativas seguidas para decir, ah, es malo, ¿no? Y etiquetar, ¿no? Que a veces las conductas pueden ser diferentes y es también una manera en la que el joven está hablando. O sea, aquí, o sea, cómo poder identificar que un joven necesita ser escuchado y que esas son, o sea, como que sus maneras de poder expresarse o de, como lo dijiste hace un momento, ¿no? De que tienen esta explosión de ya no puedo más y entonces salen, ¿cómo poder identificarlo tú como papá y evitar una situación de estas? Bueno, es difícil a veces, ¿no? Esta identificación, justamente porque hay jóvenes que no son estos torbellinos y entonces son los que no dan problemas, pero habría que ver, ¿no? Siempre lo digo caso por caso, pero sí de manera general hay que poner atención a estos jóvenes que están completamente aislados, que se apartan de los demás, que son estos que llamamos de pronto que son demasiado introvertidos, y con introvertidos no me refiero a que sean introvertidos pero tengan un mejor amigo, que hablen cuando juegan videojuegos, que hablen con alguien. Ya no me estaría refiriendo a ellos, me refiero a jóvenes que verdaderamente no tienen o parecen no tener ningún vínculo, que juegan solos, ¿no? Hablando de videojuegos, que juegan solos, que se encierran no para chatear con alguien, no para interactuar a través de lo virtual con alguien, sino para estar solos, que en la escuela se aíslan completamente, que siguen encerrados, ¿no? En el mundo endogámico. Endogámico me refiero hacia dentro de la familia, ¿no? Jóvenes que no te hablan o no ves tú como adulto que exploren el mundo externo, que tengan algún amigo, que tengan algún interés por alguien de su edad, ¿no? Algún par o alguien fuera de la familia. Estos jóvenes que están tan encerrados, sí también tendríamos que preguntarnos qué está pasando, si la están pasando bien, si están muy angustiados, si les está costando mucho trabajo vincularse con los jóvenes de su edad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la adolescencia es una etapa de transformación, es un paso, ¿no? La adolescencia es un paso, como un caminar constante, una transformación constante de la niñez a la vida adulta. Y en este paso, ¿no? Que se prolonga muchos años, al menos en esta época y en nuestra cultura, en este paso son importantes los amigos, son importantes el grupo de pares, es muy importante ese grupo. Entonces, lo esperado sería encontrar al adolescente rebelde, al adolescente que prefiere estar con sus amigos, a estar con la mamá o con el papá, al adolescente que se encierra a jugar, pero que en el juego, de videojuego, habla con jóvenes de su edad. Eso sería lo esperado. Lo esperado de la adolescencia también es que tengan conductas que a veces podemos calificar como patológicas, lo pongo entre comillas, ¿no? Que socialmente son vistas como patológicas, mentir, crear caos, incluso robar, probar alguna droga. Eso es lo esperado en la adolescencia. No digo que todos lo hagan así, siempre y cuando sea pasajero, ¿no? O sea, aquí podemos hacer una distinción, ¿no? Entre lo esperado como parte de un proceso de transformación, que son este tipo de conductas que son pasajeras, y lo que ya tendríamos en lo que ya tendríamos que detenernos como adultos a pensar qué está pasando, cómo se está sintiendo, ¿no? Ese joven, si está teniendo ya una dificultad que no solo es parte de su etapa, sino que ya tiene que ver con otras cosas. Ahí estaría hablando del aislamiento, este tipo de aislamiento que ya describí, extremo, y de conductas que no son pasajeras. Por ejemplo, drogarse, pero no como voy a experimentar, ¿no? O a veces lo hacen para pertenecer o porque, no sé, en la fiesta los presionaron, o se sintieron muy presionados, sino ya un consumo constante.
que a través del tiempo, en lugar de ser pasajero, aumenta, o una conducta destructiva constante. Ahí podríamos como detenernos para distinguir, ¿no? Entre lo que ya se está convirtiendo en un problema que hay que atender y lo que es un problema que es parte del desarrollo. Aún así es difícil, ¿no? Es difícil. Y más porque por esta transformación, ¿no? Que implica la adolescencia. Lo que sí les diría es que esto que tú preguntas, Ale, que es tan importante de cómo darnos cuenta, habla de una conexión, ¿no? O sea, lo que sí es muy importante es que desde que ese adolescente es niño, haya algún adulto que se conecte con él. Y con conexión no me refiero a cubrir necesidades o a hablar y ya, ¿no? Sino que haya alguien suficientemente disponible afectivamente para cuando ese niño, que después va a ser un joven, está triste, está angustiado, está muy enojado, alguien disponible para poner límites, ¿no? Un adulto que no se asuste frente al enojo del adolescente ni del niño, ¿no? Que se afirme, un adulto que le haga saber que puede sentir angustia, tristeza, porque es parte de la vida y que puede contar con él, ¿no? Porque ahí se ubica gran parte de este problema de las explosiones de violencia. Si no está esa figura adulta, ¿no? Entonces, en lugar de que estos jóvenes puedan mirar a esa figura, sentir contención, tener un espacio para hablar de eso que sienten o para llorar o para explotar con esa figura, como no está, entonces lo hacen afuera, ¿no? Ya de un modo muy violento, muy destructivo hacia los demás. Entonces, eso sí sería importante, ¿no? Que esta atención de la que tú hablas, no tenerla solo en la adolescencia, sino desde que este adolescente es muy chiquito. Wow, qué interesante, porque, o sea, como que a veces no pensamos esa parte, ¿no? Y como bien lo decías al principio, ¿no? O sea, como que a veces es como el eslabón que separamos así de es la fruta podrida, vamos a sacarla, pero sin ver que hay toda una historia. Ahora, se me viene a la mente, o sea, hablas como de la parte de la importancia de un adulto que cuide, que dé contención, que dé soporte para que el joven sienta este apoyo. Cuando hay un caso de abuso, un abuso sexual o un abuso físico, que igual el niño nunca habló, que igual los papás, por la razón que haya sido, no se dieron cuenta y a veces se dan cuenta, pero hacen como que no me doy cuenta, porque es más fácil manejarlo así, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Esto también afecta, o sea, sí hay como una repercusión, porque igual y fue como pueden decir, pues tenía 2 años o tenía 3 y ni se acuerda, ¿no? Pero igual y queda un registro en la mente del niño y ya después de joven sale algo, o no tiene nada que ver. No, claro, totalmente. Es muy importante esto que abres, porque generalmente pensamos lo pasado, pasado está, y no todo pasado está, ¿no? O casi nada pasado está, y menos cuando es algo traumático. Ojalá fuera así. Si de verdad fuera que lo pasado pasado está y lo traumático pasado está, pues entonces no habría depresión, cuadros de trastorno, ataques de pánico que ahorita son tan frecuentes, ¿no? En los jóvenes, no se pondrían a disparar así aparentemente sin ningún motivo. Entonces, abres algo muy importante. De pronto se coloca al joven como el malo, ¿no? Porque dispara, obviamente está dañando a los demás, ¿no? Pero hay que preguntarnos qué le pasó a él para llegar a eso. Pero se coloca ahí sin preguntar nada más, sin preguntarse nada más, y omitimos que muchos de estos adolescentes han sido abusados. Ya lo hemos comentado, el abuso sexual y físico y psicológico es altísimo, es mucho más alto de lo que se cree, porque solo se tienen estadísticas de lo que se llega a denunciar y a mirarse, ¿no? Pero hay mucho otro abuso que está oculto. Eh, hay muchísimos adolescentes que han crecido en familias deprimidas, ¿no? Con una dinámica familiar en donde ha predominado la depresión y está normalizada la depresión, familias narcisistas, familias con carencias económicas graves, ¿no? Entonces, esto es importante porque a los que más se patologiza y criminaliza son adolescentes de estratos socioeconómicos poco favorecidos, muy pobres, entonces ellos son los delincuentes, los que roban, los malos.
Eh, y no nos ponemos a pensar en la situación tan difícil, ¿no? Cómo una mamá, como un papá, como un adulto va a poder dar contención si están preocupados por conseguir dinero para comer, ¿no? Para cubrir necesidades básicas. Entonces, de pronto se omite mucho de esta historia familiar, si no es que todo. O sea, como tú lo dices, se hace como que no se ve. Sí, sí lo sé, pero no importa. Eso no importa. Y claro que importa, e importa mucho. En todas estas dinámicas familiares, en todas las historias familiares hay situaciones traumáticas, pero hay familias en las que esas situaciones traumáticas me refiero a transgresoras, abusos, suicidios, asesinatos, violencia, guerras, eh, tener que irse de su país por una situación forzada, de carencia, no sé, todo esto que vivimos en el día a día, que mucha gente vive de manera directa, todo eso es traumático. ¿Por qué es traumático? Porque rebasa la capacidad de la psique para procesarlo. Por ejemplo, un abuso sexual, ¿no? El tema con el abuso sexual infantil es que un niño no tiene ni el equipo físico, ni mental, ni emocional para procesar lo que le están haciendo, ¿no? Entonces se queda como en shock. Y ya hasta que crece, de pronto vienen los efectos de ese abuso. Obviamente también en ese momento, pero hay muchos niños que no dicen nada, que simplemente se retraen, que no pueden aprender, que están muy ansiosos, ¿no? No es que digan abusaron de mí, sino se quedan ahí como en un tiempo suspendido por el abuso, con una gran carga por el abuso, ¿no? Y no solo sexual, hay físico, hay psicológico, se quedan muy cargados, la vida sigue, el tiempo sigue, ellos van creciendo, pero como lo dijiste, Ale, ahí queda el registro, y es un registro muy invasivo, porque queda como un tumor, ¿no? No está procesado, no está diluido, sino queda como un tumor, y en la adolescencia, ya con un cuerpo diferente, con capacidades ya diferentes, ¿no? Con todo un modo de funcionar muy diferente, eso que se vivió en la infancia, en la niñez, o incluso eso que se viene arrastrando desde otras generaciones, eh, aparece. Bueno, nunca se ha ido, ¿no? Pero como que se hace evidente. Y se hace evidente a veces ya de una forma muy violenta. Es como si ese tumor creciera, ¿no? Si hacemos como que no lo vemos, que así pasa, ¿no? Con los tumores, si haces como que no lo ves y no lo atiendes, crece. No es que desaparezca. Entonces crece hasta que explota, ¿no? Hablando de esta violencia. Entonces, sí tiene que ver mucho. Una de las causas de esta violencia que ahora es tan común, tiene muchas causas. Una de ellas tiene que ver con historias que han sido muy traumáticas, historias familiares, eventos del pasado muy dolorosos, duelos no elaborados, funcionamientos transgresores que son normalizados, transgresores, por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? Que es tan común y que, como lo dices, de pronto hasta se normaliza en muchas familias. Todo eso, claro que deja un desgarre en la psique de ese niño que después es adolescente y que si no elabora eso, con elaborar me refiero a procesar, a hablar, a llorar, a digerir, a decir, a ver, ¿qué pasó? Si eso no se lleva a cabo, que generalmente no se lleva a cabo, entonces se tiene que descargar de algún modo. Y un modo de descarga es la destrucción, ¿no? Que puede ir hacia afuera, hacia los demás o también hacia adentro, ¿no? Adicciones, suicidio, eh, lastimarse el cuerpo de alguna forma. Híjole, ahora sí que, o sea, es que está muy interesante porque algo que puede ser normal, básico, trae toda una historia que, pues, como dices, hay que entender porque cada familia tiene su historia, como dices, de cualquier extracto social, hay diferentes situaciones que pueden hacer que un joven en su adolescencia pues sienta esta forma de explotar. Ahora, yo sé que no hay una fórmula para poder evitar esto, ¿no? Porque como dices, cada historia es particular, cada caso es diferente, pero si ahorita hay una mamá, un papá, un cuidador que está viendo y que quizás está en el proceso de, tiene un niño y
sabe que su niño se va a convertir en adolescente o igual está ahorita con un adolescente, como este rol que tú tienes de cuidador, ¿qué podrías tú hacer para guiar de alguna manera a tu hijo o a la persona de la que tú estés a cargo? Evidentemente, pues el joven, como lo mencionaste anteriormente, pues parte de su aprendizaje de la vida va a ser que se va a probar, se va a equivocar, se va a caer y pues es lo que nosotros como padres hay que enseñar, pues te caes, te levantas y darle las herramientas pues para que salga adelante. Pero si estamos como ahorita en esta etapa, ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos hijos chicos o hijos en adolescencia? Pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan disponibles estamos afectivamente? Si no podemos, puede ser que una mamá diga, yo no puedo porque estoy deprimida, yo no puedo porque tengo muchísimo trabajo, yo no puedo por X o Y. Entonces, si hay alguien más, un adulto que pueda estar disponible, y saber que esa disponibilidad, aunque el niño o el joven no nos la pida, sí la necesitan, ¿no? Hasta que se convierten en adultos. Bueno, y siempre, ¿no? Pero la necesitan más en estas etapas primeras de la vida. Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Cómo son los vínculos? ¿Cómo es mi historia? Yo invitaría a quienes nos escuchan a preguntárselo, a cuestionar, ¿no? A hacer un análisis de lo que ha sido la historia, porque a veces los papás dicen, es que mi hijo es muy violento, pero omiten decir que en la familia hay violencia, ¿no? Que entre la pareja parental se agreden, se golpean, se insultan, se dejan de hablar. No, o sea, otra vez, ¿no? Como que este eslabón lo separan y dicen, ah, es él, ¿no? Es él, nosotros no tenemos nada que ver. Mi hijo va y maltrata a los demás en la escuela, pero omiten que dentro de la familia ha habido historias de abuso sexual o de transgresión, y entonces eso no lo conectan, ya sabes, con que el adolescente lo esté haciendo. Entonces yo les diría, hay que mirarse, ¿no? Hay que preguntarse frente a alguna conducta que nos preocupe del niño o del adolescente. Número uno, hay que pensar que detrás de esa conducta hay sufrimiento que no está pudiendo ser elaborado y no está pudiendo ser comunicado con palabras, ¿no? Hay sufrimiento. El dos sería, yo como adulto, ¿qué parte, ¿no? Juego, qué tengo que ver con este sufrimiento de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto, de mi alumno? O sea, yo también soy parte. A veces, por ejemplo, en la escuela dicen, es que no pone atención, es que es muy grosero, pero a veces los maestros violentan a ese niño, ¿no? Le hablan de una manera muy violenta o lo castigan con castigos como muy sádicos, entonces obviamente el niño se va a enojar y va a responder mal. Entonces habría que mirarnos, siempre es más fácil mirar al de enfrente, hay que mirarnos, hay que hacer un ejercicio de sentarnos, preguntarnos, pensarnos. Hay que saber que el tiempo no lo cura todo, ni el tiempo desaparece, ¿no? Los traumas, ¿no? Sino que más bien muchas cosas empeoran si no se trabajan. Entonces yo les diría a los papás que están preocupados por alguna situación familiar que ven reflejada en sus hijos, que busquen ayuda profesional, que lo vean como un acto de amor propio y amor hacia su familia, que sí va a necesitar una inversión de tiempo y de dinero, sí, sí la va a necesitar, pero eso es mejor a pagar un costo más alto, ¿no? Que se manifieste ya de otra forma. Entonces, si son niños y están viendo que hay algo que se repite, que es preocupante, si están viendo un funcionamiento familiar que es preocupante, que no cambia, aunque ya pasó el tiempo, no cambia, sino que cada vez se empeora, sí les diría, hay que buscar ayuda. Como adultos hay que estar disponibles emocionalmente, ¿no? Abrir espacios, aunque sea un rato, ¿no? Para nuestros hijos, estar al pendiente de ellos, no tenemos que, menos cuando son adolescentes, ¿no? No tenemos que acosarlos con preguntas, pero sí estar al pendiente, hacerles saber que cuentan con nosotros y respetar, hablando de adolescentes, respetar también su intimidad y sus espacios, ¿no? Porque también de pronto los adolescentes son muy violentos, porque yo he encontrado que es muy frecuente, sobre todo mamás, que les revisan el celular, se meten a sus computadoras, se meten a sus cuentas de redes sociales, quieren saber todo de ellos. Y yo les diría que eso es, o sea, para un adolescente, bueno, para cualquier persona, nada más para el adolescente, eso es muy,
violento, ¿no? Que quieran ver todo de ti. Es difícil la adolescencia porque hay que hacer un acompañamiento respetando la privacidad del adolescente, ¿no? Tener presente que ya no es un niño ni una niña, que ya se están convirtiendo en adultos y que entonces ya no los podemos tratar como los tratábamos cuando eran niños. Entonces, bueno, hay que preguntarse, ¿no? Abrir preguntas y saber que cuando un niño y un adolescente, una persona, un ser humano, es capaz de construir un proyecto de vida, proyecto puede ser una profesión, pero también puede ser un negocio, pero también puede ser un deporte, puede ser una pareja. Cuando se construyen proyectos, cuando se arman proyectos y cuando se sostienen vínculos con el mundo exterior, con los amigos del fútbol, con los amigos de la escuela, con, no sé, los amigos de alguna actividad, ¿no? Cualquiera. Pero cuando se construyen estos vínculos fuera de la familia, pensando ya en la adolescencia, es menos probable que se recurra a actuaciones de este tipo, ¿no? Actuaciones en donde hay una explosión de violencia. Entonces yo les diría que esas dos piezas son claves, ¿no? Que un adolescente pueda armar un proyecto, pueda construir algo propio, respetando su privacidad, pero acompañándolo y que pueda sostener vínculos. Yo les diría a los papás de adolescentes que los amigos son muy importantes. Estos castigos en donde se les dice ahora no ves a tus amigos, lejos de ayudar, perjudican, ¿no? Para el adolescente el amigo es el puente. Si quitamos ese puente no hay nada. Entonces se cae. Pues bueno, digo, lo estoy así como sintetizando, pero como dices, es muy complejo. Pues sí, solo me gustaría que supieran que esta violencia, estos tiroteos, no son producto nada más de la venta de armas. Sí es una causa, pero no se reduce a eso y que habría que preguntarnos como sociedad qué está pasando en todos, ¿no? No nada más en el que dispara. Claro, pues bueno, pues ya, así que ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya a tomar nota de todo lo que Claudia nos compartió hoy y revisar cada uno nuestra historia. Claudia, muchísimas gracias por compartir pues esta información tan valiosa. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Matrau MX en Instagram, en Facebook y mandarnos también todas sus inquietudes para podérselas resolver. Nos vemos en un episodio más. Gracias, bye. Gracias.